Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Muy buenos días, les saluda Pedro Alarcón del Ministerio de Educación y vamos a dar inicio a la asistencia técnica que tiene como título Refuerzo Escolar, una oportunidad para seguir desarrollando competencias 2021, nivel secundaria ciencias. El día de hoy nos hemos convocado con el objetivo de brindar orientaciones a los especialistas pedagógicos de la DRE, GRE y UGEL en relación a la implementación del refuerzo escolar en el marco de la promoción guiada 2021. En ese sentido, nos acompaña el equipo de secundaria integrada, de la Dirección de Educación Secundaria, de la Dirección de Servicios Educativos en el ámbito rural y de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Con ello, Magnolia Elizabeth Trujillo Pinto, María Senia Guerrero, José Luis Mautúa, César Raúl Godoy Chávez, Marcelino Galindo Vivanco, y de la UMC nos acompaña Johnny Arambulú y Susan Bernul. Le damos la más cordial bienvenida a todos. Asimismo, también para hacerles recordar, se ha colocado el registro de asistencia a través del chat de nuestra plataforma. Les pedimos a todos los participantes realizar este registro que es de carácter obligatorio. Vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica y para ello nos acompaña Pilar Butrón Casas, coordinadora del currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular, para que nos dé las palabras de bienvenida. Estimada Pilar, te damos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días con todos ustedes. Es un gusto tenerlos aquí. Este espacio tiene la intención de poder permitirnos entrar en contacto para mirar juntos el tema del refuerzo escolar, no como una etapa aislada o separada, sino como esta continuidad que nos permite seguir mirando qué está pasando con los aprendizajes de nuestros estudiantes y ayudarlos a avanzar. Por ello, durante la presentación vamos a poder observar cómo es que la evaluación está marcado como un elemento central. Este elemento central de todo este proceso y de todo el año, porque nos ha acompañado a lo largo de todo el año, y no es algo que además venga planteado a partir de esta situación de pandemia, sino que es algo que ya venimos implementando desde el currículo nacional, y más bien ahora ponemos como mucho énfasis en que esto realmente lo estemos aplicando. Es una oportunidad más para seguir implementando el currículo. Esta lógica de utilizar o de mirar o de tomar este momento específico para hacer un corte y determinar qué está pasando con los aprendizajes de nuestros estudiantes es algo que está planteado ya con anticipación. Pero ahora vamos a hacer como un énfasis particular allí, porque es a partir de eso que vamos a tener la suficiente información para poder determinar qué acciones realizamos para ayudar a que los estudiantes desarrollen sus competencias o avancen en los niveles de desarrollo de las competencias que ya tienen, hacia esos niveles esperados. Y si es que ya están en los niveles esperados, sigan avanzando mucho más en esos niveles. Sabemos que la competencia es un continuo y que yo puedo ayudarlo a avanzar en esos niveles. Entonces, si es que ya están en el nivel, los sigo avanzando, ayudando a avanzar, y si es que están lejos todavía del nivel esperado para su grado o ciclo, yo los ayudo más en esa lógica de ir avanzando hacia esos niveles, ir acercándose cada vez a esos niveles. Pero para eso necesitamos conocer dónde están. Por eso la evaluación termina siendo este elemento central en todo este proceso. Queremos compartir con ustedes hoy día esas ideas claves a lo largo de la presentación. Hemos dividido este espacio por nivel. Hemos trabajado ya con inicial, con primaria, ahora estamos con secundaria. Hemos estado con secundaria más ligado a letras en la mañana, a las 8:30 de la mañana, y hoy y a esta hora empezamos con secundaria más ligado a ciencias. No hemos podido hacer esta separación mucho más detallada por cada área, pero esta separación nos ayuda a poner ejemplos de ambos tipos que nos ayuden a ir interiorizando cuáles son esas ideas claves, cómo es que se pueden mirar concretamente en las cosas que hacemos y en las cosas que tenemos. Ahora vamos a presentarles esto. La dinámica más o menos de la reunión va a ser el que podamos tener una breve presentación del equipo.
a cargo del equipo, como ya bien lo ha mencionado Pedro, somos un equipo integrado, compuesto por diferentes direcciones, tanto de la DIGEVER como de la DIGEIVIRA, y la intención es que juntos llevemos este mensaje. Entonces vamos a tener esta presentación en inicio, y luego este mismo equipo, mientras tanto, va a ir recogiendo las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat, en cualquiera de los chats, y a partir de ello vamos a ir como organizándolas para que cuando llegue el momento de las preguntas, que no es un tiempo corto, sino un tiempo más extendido del que regularmente ponemos en las videoconferencias, podamos responder a la mayoría de sus preguntas y que estas estén organizadas de tal manera que podamos alcanzar al máximo de ellas. En caso quede alguna pregunta sin responder, porque a veces sobrepasamos la cantidad del tiempo establecido, vamos a tener una matriz que también se les va a hacer llegar para que ustedes puedan acceder al resto de respuestas a las preguntas que hicieron durante la videoconferencia. Entonces, esperamos que este espacio nos sirva para poder consensuar estas ideas, para poder tener estos elementos centrales en relación al refuerzo y poder trabajar con las instituciones educativas, con los docentes y directivos, llevándolos en esta lógica. Muchas gracias por estar aquí presentes y espero que nos vaya muy bien durante esta sesión. Bienvenidos. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Pilar Butrón Casas, coordinadora de currículo en representación de la Dirección General de Educación Básica Regular. Efectivamente, estimados amigos, tenemos 2 bloques el día de hoy en nuestro programa. Vamos a iniciar con el desarrollo de los contenidos y posteriormente vamos a entrar a lo que es preguntas y respuestas. En ese sentido, los invitamos a realizar sus comentarios, preguntas, desde el inicio de las exposiciones a través del chat de nuestra plataforma, tanto del Zoom como del YouTube, dado que el equipo del ministerio está organizándolas, gestionándolas. Lo reitero nuevamente, hacer nuestras consultas desde el inicio, desde las exposiciones, para poder organizarlas y en el bloque de preguntas y respuestas dar respuesta efectiva a la gran mayoría de ellas. Bien, vamos entonces a entrar ya a la temática del desarrollo de la parte específica a nivel secundaria ciencias. En ese sentido nos acompaña Magnolia Elizabeth Trujillo Pinto. Magnolia, te damos la palabra. Ok, muchas gracias, Pedro. Gracias, Pilar. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar con esta presentación de refuerzo de secundaria. Justamente, como comentaba Pedro y Pilar, vamos a enfatizar en esta vez en lo que es referente a lo que es ciencias. También importante que estamos trabajando como un equipo integrado a nivel de EBR y GEVIRA. Voy a un poquito presentar. Ok, bueno, el propósito de esta reunión con ustedes es poder socializar con ustedes, que se dice de DREUG, las ideas claves, los recursos educativos de refuerzo escolar para su implementación en las instituciones educativas. La dinámica de la reunión que trabajamos hoy día con ustedes va a estar en 3 partes. 1, presentarles dónde estamos dentro de este proceso de este año 2021, qué debo considerar para ayudar a avanzar a mis estudiantes y con qué recursos y materiales contamos en este momento. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la primera parte. ¿Dónde nos encontramos? Si nosotros revisamos esta diapositiva de la promoción guiada, tenemos que hemos iniciado a partir de la consolidación de aprendizajes, a partir del diagnóstico de aprendizaje que hicimos en marzo, hemos desarrollado la parte de consolidación hasta el mes de junio, y luego tenemos como un pequeño cierre, un pequeño corte para poder revisar las calificaciones desarrolladas hasta este momento, y luego poder un poco completar estas calificaciones en SG y hacer el diagnóstico para la continuidad de aprendizaje. Pero también necesitamos determinar qué estudiantes ingresarían a refuerzo escolar. ¿Ok? En la promoción guiada, dentro de lo que es la evaluación formativa, la evaluación se da dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde tenemos todo un proceso ya iniciado, donde el maestro ha comenzado a trabajar con los estudiantes desde marzo, recogiendo todas estas necesidades de aprendizaje
para poder ir viendo cómo va avanzando y cómo va desarrollando su aprendizaje los estudiantes. Pero y este corte que hacemos ahora en junio es para poder identificar y determinar qué estudiantes necesitan un apoyo más específico para el logro de sus aprendizajes. Estas mismas competencias que se vienen desarrollando para poder desarrollar ese proceso continuo de los aprendizajes en secundaria, tenemos trabajando, ¿no? Por ciclos de sexto, el ciclo del séptimo ciclo, y vamos viendo cómo los chicos van desarrollando a partir de este estándar de competencias que deseamos que los estudiantes logren desarrollar. ¿Cuál fue el recorrido iniciado desde marzo? En marzo tuvimos un punto de partida donde trabajamos la evaluación diagnóstica. A partir de esta evaluación diagnóstica nos permitió, nosotros como maestros, hacer una planificación para poder apoyar al estudiante a que pueda desarrollar su aprendizaje. Para esta planificación, desde el ministerio trabajamos las experiencias de aprendizaje que están rodadas en Aprende en Casa, donde los docentes han podido adecuar y contextualizar de acuerdo a su institución educativa y a sus estudiantes. Pero ahora nos encontramos en este momento de hacer un corte. ¿Un corte para qué? Para poder saber cuánto mis estudiantes han podido avanzar en sus aprendizajes. Y también identificar quiénes también requieren este apoyo para poder darles mayor tiempo y mayor estrategias para que los chicos puedan continuar aprendiendo. Sin olvidarnos que debemos siempre trabajar con el acompañamiento socioafectivo que necesitan nuestros adolescentes. ¿Qué debo considerar para ayudar a avanzar a mis estudiantes? Si nos reunimos y vemos las preguntas que hacen nuestros docentes, hay dos preguntas que hemos querido recoger de las diferentes reuniones que se tienen con los docentes, es lo que ellos dicen, ¿no? Uno, ¿cómo identifico la necesidad de aprendizaje de mi estudiante? Bueno, ya identifiqué en marzo, pero ahora en junio, ¿cómo lo hago? Y también la otra pregunta es, ¿y cuáles son las estrategias y herramientas para reconocer estas necesidades de aprendizaje? O sea, ¿con qué utilizo? Y luego, ¿cómo planifico? Que son las preguntas que los docentes están en este momento consultando, ¿no? En sus horas de trabajo colegiado. Primeramente, partimos. ¿Cómo identificar la necesidad de aprendizaje? Yo en marzo inicié a partir de la evaluación diagnóstica, tenía ya un previo de cómo estaban mis estudiantes y planifiqué este trabajo de marzo, abril, mayo, junio, y he utilizado las experiencias de Aprende en Casa, he adecuado otras. Entonces, lo primero que para poder identificar las necesidades de aprendizaje es hacer un análisis de recojo de información. ¿De dónde hago este análisis? Uno, de los fascículos de evaluación. Utilizo los portafolios de mis estudiantes, sus anotarios, sus listas de cotejo, mis rúbricas, todo lo que a mí como maestro me ha permitido saber cómo mi estudiante está avanzando, me va a ayudar a analizar toda esta información. Pero también necesito valorar y reconocer el desempeño de mis estudiantes. Tengo que saber, pero ¿cómo está el chico en este momento? A partir de yo poder analizar las evidencias, que son las actuaciones, los productos de estudiantes, me va a permitir saber cómo está el estudiante. Esa es una manera. Pero también tengo el kit de evaluación, que voy a poder utilizarlo para poder valorar y reconocer el desempeño de mi estudiante. Primero recojo la información, luego valoro el desempeño de mi estudiante con diferentes instrumentos, ¿no? Con el kit de evaluación y también todo este proceso que el maestro ha venido trabajando desde el mes de marzo. Pero sabemos nosotros que estamos trabajando con adolescentes, y los adolescentes, por su misma, y también como estudiantes y como personas, necesitan saber y valorar su propio aprendizaje. Por eso ponderamos que el estudiante reconozca qué bien hecho trabajado hasta ahora y qué dificultades todavía tengo. Lo importante es que el estudiante pueda autovalorar su aprendizaje a través de una encuesta, de preguntas que puedo hacerle como docente para que el estudiante diga, mira, yo sí he trabajado hasta ese momento bien, pero aún creo que necesito todavía afianzar en algunos temas. ¿Cuáles son las estrategias y herramientas para reconocer la necesidad de aprendizaje? Como para poder cerrar. Tenemos
Para recoger y analizar información tenemos los fascículos, también tenemos la parte de las evidencias de los productos, portafolios, anecdotarios, que el maestro en todo este proceso ha venido recogiendo del estudiante y poder analizarlo. Está también el kit de evaluación que va a permitir también identificar cómo está el estudiante desarrollando las competencias de comunicación y matemáticas. Ahora ya sé, he identificado y puedo decir, mi estudiante, de acuerdo al análisis, digo, está bien en esto, pero todavía necesita mejora en algunos procesos. ¿Con qué recurso contamos? Recordemos que en secundaria tenemos una gran cantidad de recursos y materiales que lo tenemos en las escuelas, tanto los docentes como los estudiantes. Tenemos los recursos de comunicación, antología literaria, aprendo a estudiar, de comprensión lectora. En matemáticas tengo mis cuadernos de trabajo, mis textos, mi desafío matemático, la guía. En sociales tenemos lo que es las fuentes históricas, en DPCC también tenemos los textos, al igual que ciencia y ambiente también tenemos. Pero también tengo los textos de Aprendo en Casa, que están en la experiencia de aprendizaje y también tienen recursos. Entonces, tenemos una gama de recursos y materiales que podemos utilizarlo para apoyar al estudiante a que pueda desarrollar su aprendizaje. Para poder, a partir de esta gama, nos unificamos como equipo de secundaria, ministerio, como equipo de DICER, como equipo de DI, la DES, dijimos, ¿cómo podemos, para el refuerzo, utilizar todo este material, que son bastantes? ¿Cómo hago para yo poder responder a esta necesidad de aprendizaje del estudiante? Se ha elaborado una guía para el refuerzo escolar, que les vamos a compartir. Esta guía tiene como 5 o 6 aspectos súper importantes. Está relacionado por cada ciclo, para sexto ciclo, séptimo ciclo y bueno, quinto grado, que es el último año, que están relacionadas a las competencias de comunicación, de matemáticas, de sociales, de PCC y ciencia y tecnología. A partir de identificar las necesidades de aprendizaje, que son, el maestro va a encontrar muchas más. Nosotros le hemos colocado necesidades de aprendizaje que salen de resultados de la ESE, de años pasados, de PISA, y también de otras reuniones que tuvimos con especialistas de UGELES, con directores de escuelas. Hemos identificado necesidades de aprendizaje en estas áreas para que a partir de eso podamos identificar algunos textos, lecturas, para que el docente pueda utilizarlo y responder a esa necesidad. Entonces, en el Excel que les vamos a presentar está la descripción de la actividad de ese enlace, donde está el título del texto que va a utilizarlo, está la descripción de qué trata ese texto, las acciones que puede desarrollar el estudiante y el tiempo posible que podría tomarle al estudiante trabajar. Y le va a hacer una referencia a un enlace. De los documentos que tenemos en las escuelas y que también lo tiene el estudiante, hemos revisado y lo hemos relacionado con la necesidad de aprendizaje que puede tener para que pueda utilizarlo. Pero también sabemos que a veces muchos de nuestros estudiantes no logran desarrollar un aprendizaje porque también le puede faltar saberes previos. Puede que algunos saberes previos ellos no los tengan. Entonces también hemos logrado identificar saberes previos y lo hemos relacionado también con un enlace. En los saberes previos está el vínculo de la actividad, está el título y la actividad donde pueden encontrar. Este es un ejemplo de cómo va a estar colgado esta guía del uso de recursos en Perú Educa, donde van a tener como un filtro para que el maestro pueda buscar. En el filtro va a poder colocar la necesidad de aprendizaje, la competencia, el área, y le va a arrojar con qué texto puede utilizarlo, ¿no? Aquí hay un ejemplo, está por ciclo, área, la competencia. Yo en el filtro le pongo la necesidad de aprendizaje y me va automáticamente me va a referir que para esta necesidad de aprendizaje, el docente, para planificar sus actividades para el refuerzo, puede utilizar este material que está colgado en el enlace y se le está poniendo consideraciones. Se le está poniendo, muy bien, mira, en este enlace tú vas a encontrar un texto que titula así, está en tal página, de tal libro o de un cuadro de trabajo.
En esta actividad tú vas a encontrar diferentes acciones que debe hacer el estudiante relacionado a la necesidad de aprendizaje, y también estamos colocando algunas dificultades que podría presentar el estudiante para que le podamos ayudar a hacer una mejor planificación y una posibilidad de tiempo que el estudiante podría demorar en desarrollar esta actividad. A la vez, también relacionada a la misma necesidad de aprendizaje a la actividad, hemos colocado una relación de los saberes previos que debería tener el estudiante para poder desarrollar esa actividad. Puede ser que mi estudiante, simplemente con esta actividad, sí logra, pero puede ser que tenga otro estudiante que no tiene algunos saberes previos. Entonces, también hemos colgado otro texto relacionado a esta necesidad, donde está el título de la lectura o del texto, la actividad, en qué página lo encuentras, qué tiene la actividad, qué presenta, y también algunos pasos de sugerencia al docente para que pueda desarrollar dentro de su planificación con el estudiante. Este documento, al igual que el documento de orientaciones, que se va a colgar posteriormente, estamos pensando que va a ayudar al docente a poder darle mayor cantidad de recursos y herramientas para que él pueda utilizar de acuerdo a la necesidad de aprendizaje identificada. Recordemos, yo primero he identificado qué necesidades tiene mi estudiante. A partir de identificar las necesidades, digo, no, estos chicos todavía necesitan mayor tiempo, mayor cantidad de actividades para poder desarrollar, y digo, ya, estos estudiantes van a ir a refuerzo. Para estos chicos que van a entrar a refuerzo, es esta guía del uso de recursos para que el maestro pueda planificar y utilizarlos en mejorar o ayudar a que el desarrollo de competencias de los estudiantes. Pero ahora vamos a invitarle a Xenia, que nos va a explicar cómo está esta guía relacionada al área de ciencia. Entonces, Xenia, por favor, ¿nos puedes acompañar? Sí, Magnolia, gracias. Buenos días. Avanzamos en la lámina para poder... Muy bien. Entonces, como decía nuestra compañera, en esta etapa de refuerzo escolar, una vez determinadas las necesidades de aprendizaje, por ejemplo, en ciencia y tecnología, suponiendo que las necesidades de aprendizaje están en la competencia de diseño y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Entonces, y asumiendo que el estudiante está mostrando necesidades de poder ser reforzado tanto en el diseño, así como en la implementación y cómo validar su alternativa de solución tecnológica. Entonces, este recurso lo que nos ofrece es, por ejemplo, una actividad que está titulada Preparamos un fertilizante ecológico, que lo vamos a encontrar en unas fichas de autoaprendizaje de primero de secundaria para ciencia y tecnología, en el enlace que se muestra y que ustedes van a encontrar de la forma que nos ha explicado Magnolia. Entonces, se parte siempre de un contexto y es importante ver y atender la serie de actividades que nos está planteando, por ejemplo, esta actividad, para poder centrar la atención de las dificultades que muestran nuestros estudiantes, ¿no? Como esta se inscribe obviamente en el desarrollo integral de la competencia, pero tiene algunos focos en las que requieren mayores necesidades, entonces el recurso que muestra nos va a permitir atender a nuestro estudiante. Entonces, aquí tenemos una ruta posible de 10 acciones, ¿no? Como centrarse en la situación que le demanda encontrar el problema que necesita una solución tecnológica, y es muy importante poner el foco en cuáles son las causas que lo generan para poder determinar realmente su alternativa. Entonces, una vez que él comprende por qué ocurre este problema y que está demandando una solución tecnológica, puede poderse a reflexionar también sobre la base ya sea de las prácticas que pueda conocer en su comunidad, prácticas locales, prácticas tecnológicas, me refiero asociadas al suelo, o también en base a los conocimientos
científicos, ¿no? Entonces, para ello, una vez que nosotros vemos que el estudiante ya ha comprendido esta situación y entonces puede él imaginar y proponer qué características tendría su solución tecnológica, entonces ya puede ir planteando un diseño, ¿no? Entonces, en ese diseño, entonces el material permite acompañar, ¿no? Acompañar el proceso de cada una de estas capacidades que se van desarrollando y hacemos un zoom aquí en el material y entonces el estudiante va a ir superando estas dificultades que tiene. Para ello, por ejemplo, el docente puede haber encontrado que el estudiante tiene una dificultad en que no puede identificar las causas, por ejemplo, por qué el suelo en el cual él requiere hacer un pequeño biohuerto en el hogar o eventualmente, según sea la modalidad, en una institución educativa, el suelo está duro, y, ¿no? Está compacto y entonces en esas condiciones no va a poder prosperar sus cultivos. Entonces, ¿cómo es que el docente le ayuda a asociar, ¿no? Los efectos probables de la contaminación ambiental para ocasionar que el suelo no esté preparado, ¿no? Para la implementación de un cultivo? Entonces, todas estas acciones permiten el recurso focalizar diversas necesidades que pueda tener el estudiante. De repente tiene dificultades para establecer los requerimientos, ¿no? Y entonces hay preguntas que le dicen, entonces, ¿de qué manera, cómo, si estas son las causas, cómo tendría que ser esa solución tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas también que el suelo tiene que tener eso en función a la información, a las prácticas y también a la mediación docente? Luego, es importante que veamos que en esta actividad vamos a encontrar algunas sugerencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le dice que si el estudiante tiene dificultades para implementar y validar una alternativa de solución tecnológica, ¿dónde debe poner el foco de esta serie de actividades? Pasamos la siguiente lámina. Incluso le hice el tiempo aproximado en que el estudiante podría desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces, el tiempo aproximado es de una semana, ¿no? Y es importante poder ligar algunos saberes previos relacionados a las necesidades de aprendizaje. Decíamos que cuando plantea soluciones tecnológicas el estudiante es comprendiendo por qué está generándose este problema, ¿no? Las causas, y entonces buscar información y poder decir, por lo tanto, una solución tecnológica tendría que tener para este problema tales características o requerimientos técnicos. Entonces, se asume que en estos saberes previos se provee en estos enlaces que ustedes ven aquí recursos como por ejemplo los efectos de la contaminación, ¿no? Entonces, el profesor deberá establecer algún diálogo que le permita al estudiante relacionar, por ejemplo, los efectos de la lluvia ácida en los ecosistemas, parte de ello en los suelos, ¿no? Y que al afectar el suelo se reduce no solamente los nutrientes, ¿no? Sino que obviamente el pH al aumentar va a generar problemas en el crecimiento, en la germinación, ¿no? De las plantas. Entonces, estos recursos que aquí ustedes ven aquí ya listos, extraídos, se encuentran directamente en estos enlaces. Entonces, de esta manera, muy sucinta, obviamente hay muchos más recursos, es que se pretende apoyar las necesidades focalizadas que pueda tener el estudiante al desarrollar la competencia, pero la desarrolla obviamente en su integralidad. Eso tendríamos, por ejemplo, para ciencia y tecnología, Magnolia. Gracias, Senia. Bueno, pasamos entonces ahora con José Maurto, para que nos pueda explicar un poco de matemáticas. Gracias, Manolia. ¿Cómo están, estimados especialistas de todo el país? Buenos días. Bien, siguiendo con la lógica de esta ponencia, aquí lo que queremos enfatizar en
el área de matemática, en primer lugar, es, así como también ya lo ha manifestado Senia, es la identificación, y eso es lo importante como punto de partida, tener la información, cuáles son esas necesidades de aprendizaje que tiene o que va a tener el estudiante, digamos, después de los procesos de evaluación que se va a tener ya en estos días. Y entonces el recurso que se le está brindando a todos, o lo que se le va a brindar a todos los colegas, es para que optimicemos también en cierta medida el tiempo, y que ese tiempo que vamos a optimizar lo podamos plasmar en el acompañamiento al estudiante que va a requerir formar parte de este proceso de reforzamiento. Entonces, como también ya se ha manifestado en esta identificación de necesidad de aprendizaje, como en este caso particular, donde acá se manifiesta, donde dice, evalúa la validez de afirmaciones, como se comprenderá, esta necesidad es un tanto compleja, dado que el estudiante tiene que tener un nivel o sus habilidades bastante desarrolladas para llegar a cubrir esta necesidad. Sin embargo, con la mediación que se va a tener y con el andamiaje que el estudiante va a ir desarrollando en todo este proceso, tiene que ir llegando pues a la concreción, a alcanzar a cubrir esta necesidad. Para ello, en este recurso que se va a tener a la mano, van a figurar descripciones como la que se presenta aquí, ¿no? Y van a estar también de todas las competencias. En este caso particular está de la competencia de resolver problemas de regularidad y cambio, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este recurso que vamos a utilizar para esta actividad específica y para cubrir esta necesidad de aprendizaje, está en el cuaderno de trabajo de tercer grado a secundaria. Se indican las páginas que el estudiante va a trabajar, se indica aquí la ficha de donde proviene este recurso, y, y además la idea aquí es de que el estudiante vaya viendo pues, de que estas situaciones que él va a ir trabajando se desprenden de un contexto concreto, un contexto real, un contexto cercano a él. Además, en estas descripciones lo que se va a ir notando es el propósito que tiene, digamos, esta actividad, ¿no? Y el propósito es justamente llegar a alcanzar esta necesidad, o sea, cubrir esa necesidad de aprendizaje. En este caso, como ya se observa, es justamente esa evaluación de afirmaciones relacionada en este caso particular al comportamiento de variables en una función cuadrática. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer afirmaciones? Entonces, para hacer afirmaciones, obviamente que el material me tiene que dar esos elementos para que el chico, por ejemplo, aquí, en este caso particular, pueda lanzar, digamos, afirmaciones sobre el comportamiento, por ejemplo, del vértice de la parábola, en este caso, afirmaciones sobre la dirección de la concavidad, afirmaciones sobre los puntos de corte en el eje de coordenadas, o en todo caso, cuando se trate de un contexto real, cómo yo restringo el dominio de esta, digamos, función en particular, porque a veces, por definición, nosotros sabemos que la función cuadrática tiene como dominio todos los reales, pero ya en un contexto específico hay ciertas restricciones, y cómo el estudiante a través de esta actividad tiene que ir reconociendo esos elementos para que esto luego lo empiece él a evaluar, ¿no? Y poder alcanzar lo que se requiere. Entonces, para ello, aquí lo que se da en esta actividad son algunas acciones, algunos requerimientos que el estudiante tiene que realizar, ¿no? Para llegar a cubrir la necesidad de aprendizaje. Y para ello acá se le indica, y esto ustedes lo van a encontrar en la plataforma, se le va a dar algunas precisiones sobre qué es lo que el estudiante podría trabajar a través de este recurso. Adicionalmente, como se aprecia en línea más abajo, ya en el penúltimo párrafo,
está, digamos, algunas precisiones adicionales a lo que el estudiante va a trabajar, y está en relación, obviamente, a esas indicaciones de este proceso de validez, digamos, específicamente para este punto, ¿no? Dado que no es una situación, digamos, sencilla, simple, sino que requiere pues de todo un proceso que justamente estos recursos van a ir sumando a ello, ¿no? Y finalmente se estima también un tiempo para que el estudiante pueda hacer este abordaje, ¿no? La idea acá es, los tiempos están modulados de manera que el estudiante pueda tener los tiempos para poder trabajar con el recurso y no, digamos, estar un tanto saturado al momento de hacer la resolución de esta, ¿no? Lo que queremos aquí es que ustedes tengan la facilidad de hacer el clic, el vínculo lo lleva al documento específico, como se está visualizando aquí en la pantalla, y en donde se encuentra el recurso en particular, ¿no? Y acá es donde el estudiante tiene obviamente que poner en práctica todo aquello que necesita para desarrollar sus competencias asociadas a esta necesidad, ¿no? Y acá la idea, o la sugerencia en todo caso, es cómo, digamos, explotar este material, porque acá, como se puede apreciar, hay representaciones tabulares, representaciones gráficas, y también hay representaciones algebraicas de este objeto matemático. La conjunción de todas ellas, en realidad, podría ser también una estrategia, no solamente en esta competencia, sino en las demás, para que se pueda ir desarrollando la competencia en su integralidad. Entonces, esa es en la primera parte de la descripción de la actividad. Como reitero, se va a encontrar descripciones similares a estas asociadas a las otras competencias. ¿Podrías pasar, por favor, a la siguiente lámina? Gracias, Magnolia. Y en esta otra parte, como también ya se había indicado, el estudiante, para desarrollar la actividad y llegar a cubrir esa necesidad de aprendizaje, lo que se requiere es que él también tenga un proceso de, digamos, de andamiaje, ¿no? Para llegar a un nivel, digamos, de cubrir esta necesidad. Lo que se requiere aquí es que el chico tenga una base, algunos previos para que pueda alcanzarlo, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es plantearle algunos recursos que sirven como conocimientos previos, un poco refrescar algunas ideas, algunas comprensiones, de manera tal que el estudiante, después de abordar la actividad, y en la medida que se requiera cubrir algunas necesidades previas, entonces se sugiere trabajar estos saberes previos, ¿no? Entonces, y aquí obviamente que en estos saberes previos son lo básico, las líneas iniciales que el estudiante requiere para justamente alcanzar y cubrir esa necesidad que se ha identificado. Entonces, aquí también en esta descripción hay una descripción similar a la ya mencionada líneas arriba. Entonces, lo que ofrecemos en este caso particular son esos recursos que a ustedes pues le va a facilitar, como decía hace un momento, la búsqueda, la identificación, y también ver cómo empezamos a mediar, digamos, con los estudiantes para que puedan lograr en este tiempo hacia adelante, lograr las competencias deseadas, ¿no? Entonces, hasta ahí podría comentar por lo pronto, y bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias, José. Gracias, Senia. Entonces, estos son los recursos, la guía del uso de recursos que nos va a permitir al docente poder utilizarlos de acuerdo a la necesidad de aprendizaje identificada en sus estudiantes. Pero también sabemos que tenemos que no solamente darle los recursos al estudiante, también necesitamos
hacer el acompañamiento socioafectivo en este periodo de refuerzo. Recordemos que es súper complicado que el maestro, alguien nos diga, ¿sabes qué? Oye, tú también ese refuerzo, ¿no? La parte socioemocional, la parte afectiva del estudiante también hay que darle las condiciones para que pueda desarrollar. En ese acompañamiento socioafectivo, que lo van a trabajar los docentes tutores, lo que buscamos es que se promueva el fortalecimiento de los aprendizajes a través de la motivación y valoración de sus logros. Al estudiante motivarlo, que sí, que necesita más tiempo para su aprendizaje, sí, pero hay que motivarlo también con lo que viene logrando en este proceso. Promover en los estudiantes la motivación para el aprendizaje y la autogestión de sus propios aprendizajes. Esa autonomía que buscamos que el estudiante pueda tenerlo. A través de diversas acciones de desarrollo afectivo, como proporcionar un apoyo, reducir el riesgo de abandono de la escuela, proporcionar recursos de ayuda y hacer seguimiento. Estas acciones, hay una propuesta que está en el documento de orientaciones, trabajar en base de 2 estrategias de tutoría y acompañamiento socioafectivo, uno a nivel de tutoría individual y también tutoría con familias. La tutoría individual, lo que se busca es que se acompañe al estudiante para que él sea el protagonista de su propio aprendizaje. Y también trabajar con ellos el autoconocimiento y autoaceptación de cada uno de ellos. El docente va a poder identificar con quiénes puedo trabajar de manera individual y a partir de otras necesidades puedo trabajar de manera grupal. Pero también es importante que debemos trabajar con las familias. Recordemos que las familias, la comunidad es el gran soporte para el desarrollo de aprendizaje. Con las familias es establecer una empatía y una comunicación cercana y también establecer compromisos en su proceso de aprendizaje. Con todo esto, ¿qué estamos buscando? Nosotros, recordemos que en el aula tenemos estudiantes con competencias que vienen desarrollando y competencias que ellos tienen que continuar. A partir del refuerzo tenemos que dar una atención diferenciada de acuerdo a esta necesidad. Los estudiantes iniciaron su proceso a partir de una evaluación diagnóstica en el mes de marzo. A partir de esa evaluación, nosotros como maestros planificamos el proceso de aprendizaje de marzo hasta junio, ¿no? Y ahora en junio estamos haciendo un corte para volver a identificar, evaluar a los chicos. La evaluación es constante, pero hago un pare para volver a revisar, analizar, identificar qué estudiantes todavía necesitan mayor tiempo para que puedan ingresar al refuerzo y puedan desarrollar su aprendizaje. Pero esos chicos que van a ingresar al refuerzo no solamente requieren apoyo adicional para desarrollar su competencia, también van a necesitar un soporte socioemocional no solamente de un docente, de toda la escuela para poder trabajar y poder lograr. ¿Qué es lo que estamos buscando con refuerzo? Uno, que los estudiantes, este refuerzo está dirigido a los estudiantes que entraron en el periodo de consolidación y necesitan mayor tiempo para el desarrollo de aprendizaje. Otro, que necesitamos que las escuelas se trabaje desde una práctica colegiada. Es importante que cuando un estudiante tiene una serie de aprendizaje, no es solamente responsabilidad del docente de matemáticas, de comunicación, sociales, IT, de PCC, no. Lo importante es que este estudiante tenga que todos los docentes nos estamos comprometidos para que ellos puedan reconocer estas necesidades, poder identificarles y ayudarle a que mejore a través de estrategias que estén identificadas de acuerdo a la necesidad de su aprendizaje. Como ideas claves podemos quedar en las siguientes. Uno, que los periodos de consolidación, de continuidad y de refuerzo tienen como propósito el desarrollo de competencias. Lo que estamos buscando es que los chicos desarrollen competencias y les estamos dando diferentes formas de poder hacerlo. La evaluación diagnóstica forma parte de la evaluación formativa. No es que solamente yo evalúo en marzo y evalúo en junio, no. Esto es todo un proceso que donde me va a ayudar, uno, a determinar el nivel de desarrollo de competencia del estudiante e identificar las necesidades de aprendizaje. Una evaluación diagnóstica me dice, mira, tu estudiante está desarrollando bien, pero todavía necesita algo más.
El refuerzo escolar nos va a permitir atender en la diversidad a nuestros estudiantes a través de una atención diferenciada. En este contexto tenemos estudiantes de diversas realidades, diversos contextos, diferentes escenarios. Por lo tanto, la diversificación de las actividades y el uso de recursos variados nos va a permitir incorporar estas necesidades e intereses, así como su contexto del estudiante. Desde el Ministerio les proponemos estos recursos que son flexibles a ser utilizados de acuerdo a la necesidad de identificar al estudiante y también al contexto que tiene la escuela. Lo otro es que tenemos que brindar oportunidades para una culminación oportuna y la permanencia en el tema educativo. Todos los periodos que tenemos, que se ha trabajado del año pasado, consolidación, la continuidad de refuerzo, lo que estamos buscando es que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. No queremos chicos que abandonen la escuela. Necesitamos seguir incorporando a los estudiantes en la escuela y darle todas las oportunidades para que ellos puedan culminar oportunamente. Y lo otro es comprometer e involucrar el accionar articulado, no solamente de la institución educativa como de manera colegiada, también a los actores del sector público y a la sociedad civil. Mientras más personas nos ayuden a que todos podamos comprometernos para que los chicos puedan desarrollar sus aprendizajes, puedan consolidar y puedan permanecer, vamos a tener un mejor logro de aprendizaje. Bueno, entonces, cerrar solamente con esta última frase, que la evaluación para diagnosticar no es solamente al inicio del año, es un proceso que siempre está presente en la planificación de los maestros. Muchísimas gracias. Terminó esta parte. Pedro, muchas gracias. Pasamos, creo, con el kit de evaluación. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Magnolia. Entonces vamos a pasar con la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Para ello nos acompaña Johnny Arámbulo. Estimado Johnny, te damos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Saludos cordiales a todos los colegas de las distintas UGEL y DRE de nuestro país. En este caso vamos a adentrarnos un poco en lo que es el kit de evaluación y el rol que tiene en el refuerzo escolar, ¿no? Como se ha planteado en las exposiciones que han hecho nuestros colegas, el refuerzo escolar tiene como punto de partida un diagnóstico. Entonces, y el kit es una de tantas herramientas que estamos poniendo a disposición para realizar precisamente este diagnóstico. Estamos llegando al fin del mes de junio y sabemos que ahí hay un hito marcado en el año escolar, que es el final de la consolidación, y entonces a partir de este momento podríamos tener el refuerzo escolar. Por ello es que estamos sugiriendo que el kit de evaluación se aplique durante este mes de julio con la finalidad de contribuir precisamente a que se haga este diagnóstico del cual estamos hablando, ¿no? El momento es totalmente oportuno, pertinente, estamos terminando la consolidación y es necesario, una vez más, hacer un diagnóstico tanto de los aprendizajes de los estudiantes como de su estado socioafectivo. En ese sentido, el kit ha sido diseñado entonces desde la perspectiva de la evaluación formativa y por ello consiste en un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a poder identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Cuáles son sus logros, sus avances, los aprendizajes logrados, pero también cuáles son sus dificultades de aprendizaje, sus desafíos, sus retos, los aprendizajes que aún tienen que ser reforzados, que aún están pendientes. Desde la lógica de la evaluación formativa, entonces, el maestro usa el kit en el aula, lo gestiona totalmente en el aula, desde su aplicación, pasando por el análisis e interpretación pedagógica de los resultados hasta la toma de decisiones respecto de cómo retroalimentar a los estudiantes
y de cómo reorientar su práctica pedagógica para acompañar, para fortalecer el desarrollo de las competencias de los estudiantes y que al final de este año 2021 puedan lograr los aprendizajes que se espera que logren. En ese sentido, pues, el kit resulta una de las herramientas que permite tener un diagnóstico claro, un diagnóstico de lo que el chico necesita y puede orientar los esfuerzos que realiza el maestro para el refuerzo escolar. Entonces yo necesito saber entonces a quién voy a apoyar más, qué alumnos, qué estudiantes necesitan un mayor apoyo, qué aprendizajes son los que han tenido un mayor éxito, cuáles aprendizajes en el conjunto de mis estudiantes necesitan un mayor refuerzo. Eso es posible obtenerlo con esta evaluación diagnóstica, de la cual el kit solo es una parte. El kit, por lo tanto, no pretende obtener una calificación, no está por ahí la intención, y también no se necesita informar de sus resultados a las instancias superiores. Reitero la idea fundamental del kit. El kit es un conjunto de herramientas que debe ayudar al maestro a tener ese diagnóstico de los logros y de las dificultades de los estudiantes, con miras a empezar esta nueva etapa del año escolar. En la siguiente diapositiva detallaremos cuáles son las herramientas que forman parte de este kit. Son las pruebas, el manual de uso y el registro. Las pruebas son las que, mediante su aplicación, le permitirán al docente recoger información sobre los aprendizajes de los estudiantes en lectura, en escritura y en matemática. En el caso de los manuales de uso, son herramientas fundamentales, toda vez que permiten, primero, saber cómo se aplica, cómo es que tiene que aplicarse el kit de evaluación. Segundo, qué tipo de análisis, cómo debe hacer los análisis pedagógicos el docente, cómo tiene que interpretar los resultados. Además, en concordancia con el enfoque que tiene de evaluación formativa, se presenta un conjunto de ejemplos de cómo retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes a partir de las respuestas que ellos han dado. Esto, nosotros hemos hecho una piloto. En esta piloto hemos recogido respuestas de los estudiantes. Sobre la base de las respuestas reales de los estudiantes, hemos elaborado y propuesto en la guía, en el manual de uso, algunas formas de cómo retroalimentar al estudiante. Hemos modelado ahí la retroalimentación a partir de la respuesta de los estudiantes. También en el manual de uso del kit de evaluación están las respuestas que deben tener las distintas preguntas, es decir, se señala si es la A, la B, la C o la D, si es un ítem de opción múltiple, y también están los criterios que el maestro puede seguir para corregir, para valorar las respuestas en aquellos ítems en los cuales el estudiante tiene que escribir una respuesta, es decir, ítems de respuesta construida. Entonces, ahí hay un conjunto de criterios que le van a permitir al maestro valorar la respuesta y determinar si esta respuesta es adecuada, parcialmente adecuada o inadecuada según el caso respectivo. Entonces, sobre la base del trabajo pedagógico que haga el maestro después de la aplicación de la prueba, estará en posibilidad de tomar decisiones respecto de la retroalimentación del estudiante y respecto de la adecuación de su enseñanza a las necesidades de aprendizaje que los estudiantes presentan. Finalmente, la otra herramienta es
el registro básicamente sirve para que los maestros registren ahí las respuestas y ayude a la sistematización de estas. Entonces, se sistematizan las respuestas en este registro y es esta sistematización la que constituye la base para los análisis pedagógicos y la interpretación de los resultados. Es este registro, ya con las respuestas sistematizadas, el que va a permitir ver, por ejemplo, a nivel individual, cómo le ha ido a un estudiante, cómo le ha ido al grupo clase que tengo a cargo, cuál ha sido el tipo de pregunta más acertada o el conjunto de preguntas donde hay mayor acierto, cuál es el conjunto de preguntas donde hay mayor error. Y con ello poder encontrar explicaciones de cuáles son las dificultades que están a la base de esos errores. También puede hacer, a partir de la sistematización en el registro, un análisis de a qué capacidades están asociadas en las preguntas que tienen mayor éxito, a qué capacidades, competencias están asociadas las preguntas en las cuales los estudiantes tuvieron mayor porcentaje de error. Todo esto, esta información y otra más, se obtiene siempre y cuando apliquemos las 3 herramientas. Las pruebas para recoger la respuesta de los estudiantes, el manual para orientar todo el proceso, entre ellos el análisis e interpretación pedagógica de los resultados, la forma de retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes y el registro. Es necesario hacer todo el proceso y en eso hay que insistir con los maestros. Nuestros colegas maestros tienen que tomar conciencia, ser sensibilizados en la necesidad de no solo aplicar las pruebas, sino de realizar todo el proceso que se propone en el manual precisamente que se ha elaborado para este fin. En el caso de la secundaria, hay kits que van desde primer grado de secundaria hasta quinto grado de secundaria. Y específicamente en el caso de escritura, en el manual de uso de escritura, también hay una rúbrica analítica que le va a permitir al maestro poder valorar, corregir los textos que el estudiante produzca a partir de las consignas que están propuestas en la prueba. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva para explicar una cuestión que es de suma importancia y en la cual hacemos un llamado a todos ustedes, colegas especialistas de DRE y UGEL, para que sean nuestros aliados estratégicos y puedan ayudarnos a que la distribución de la UGEL hacia las escuelas se haga con celeridad, toda vez que el material ya está en la UGEL y es necesario que esté en las instituciones educativas para que las instituciones educativas a su vez hagan la distribución a quien corresponda, al maestro o a las familias, enseguida veremos, para que el kit pueda ser aplicado como parte de esta evaluación diagnóstica que se va a realizar ahora en julio. Es necesario que el kit esté en las escuelas, que esté con las familias, para que pueda ser aplicado ahora en julio y que las decisiones que tome el maestro sean implementadas a partir del segundo semestre del año escolar. Bien, aquí partimos de lo siguiente. El kit de evaluación, decíamos, es un conjunto de herramientas. Estas herramientas todas son impresas porque fueron diseñadas para que sean aplicadas con presencia de estudiantes, ¿no? Para que el maestro las aplique en el aula. Así fueron pensadas, así fueron diseñadas. Por lo tanto, están impresas. Y así impresas han sido distribuidas desde el Ministerio de Educación hasta la UGEL, y la UGEL van a distribuir kits impresos a las instituciones educativas. Al llegar a la institución educativa hay 2 escenarios, ¿cierto? Hay instituciones educativas que están haciendo una enseñanza con presencia de estudiantes, modalidad presencial o semipresencial, y hay instituciones educativas, que son la mayoría,
que están haciendo enseñanza a distancia. Bien, la forma de proceder, según la institución, es distinta. En este primer caso, en escuelas en las cuales están haciendo enseñanza presencial, ¿cómo debe procederse? El director que ya recibió los kits impresos tiene que dárselos al profesor, tiene que entregárselos al profesor respectivo. En este caso se lo entrega al profesor de comunicación el kit de lectura y el kit de escritura. Y al profesor de matemática le va a entregar el kit de matemática. El docente va a aplicar este kit y va a hacer los siguientes procesos de análisis e interpretación, de retroalimentación, todo lo que viene enseguida, siguiendo las orientaciones, las pautas que ya están indicadas en el manual de uso. Va a usar el manual, va a usar el registro y con estas herramientas hace el análisis pedagógico, la interpretación de los resultados, hace el registro y sistematización de las respuestas y luego, a partir de ahí, en conjunto con el resto de la evaluación diagnóstica, toma decisiones respecto de cómo reforzar los aprendizajes, retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes y la necesaria adecuación de su enseñanza a las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Entonces aquí, en las escuelas donde hay enseñanza presencial, no se necesita más nada, solo se necesita que el director entregue los kits al docente y el docente haga su trabajo ya orientado en el manual de uso. En el segundo caso, es decir, en las escuelas en las cuales hay enseñanza a distancia, eso lo podemos apreciar en la siguiente diapositiva. Entonces ahí en estas escuelas donde la enseñanza es a distancia, lo que tiene que hacer el director es distribuir el kit a los docentes y estudiantes. ¿De qué manera? A los docentes, está claro, les tendrá que entregar los manuales y los registros. Entonces, al docente de comunicación se le entregarán todos los manuales y los registros referidos a lectura y escritura de los grados que tenga a cargo. Si tiene un solo grado a cargo, recibirá entonces un solo manual de escritura o un solo manual de lectura. Si tiene varios a cargo, recibirá varios registros y varios manuales, porque son necesarios. Todos los manuales son distintos y todos los registros son distintos, porque están pensados en función de las pruebas. Bien, a los docentes entonces además tiene que darles un juego de las pruebas para que el docente sepa de qué va la prueba, qué es lo que se evaluó, etc. Y a los estudiantes o a las familias de los estudiantes, según cómo se haga la distribución usualmente de los materiales, les entregará las pruebas. Entonces, cada estudiante, cada familia recibirá 3 pruebas. La prueba de lectura, de escritura y de matemática que corresponde al grado en el que el chico está en este momento. Si el chico está en tercero, le tendrá que dar el kit de tercero. Si está en segundo, le tiene que dar el kit de segundo y así respectivamente. Bien, entonces, hecha la distribución, que la puede hacer el director, ¿cierto? Solo con las familias o en concordancia con el docente, en el momento en que se haga la distribución, el director también debe explicar la necesidad de aplicar este kit y el rol que debe tener la familia y el estudiante respecto de la aplicación, ¿cierto? Hay que explicarles qué es necesario en este momento de finalización del periodo de consolidación, hacer un diagnóstico y que como parte de este diagnóstico, el kit junto con otras herramientas van a permitir recoger información sobre los estudiantes acerca de sus aprendizajes, ¿cierto? De sus logros, sus dificultades, así como acerca de su estado socioemocional. Hay que sensibilizar a la familia
sobre la trascendencia que tiene que el maestro reciba información objetiva, real, que le sirva para los propósitos de planificar, ¿cierto?, sus acciones de refuerzo con los estudiantes. Y por ello, las familias deben desempeñar su rol, que básicamente es ir a recoger los kits y de brindar las condiciones para que los estudiantes tengan un lugar y las condiciones para concentrarse y dar su prueba. Y los estudiantes tienen el rol de aplicar su prueba de manera transparente, sin ayuda de ninguna otra persona, de tal manera que los resultados reflejen el real estado de sus aprendizajes. Por otro lado, para la aplicación, una vez que ya se distribuyó los materiales para la aplicación, el maestro debe concordar con los estudiantes o con las familias, en los casos que así se haga, debe concordar un día, una fecha y una hora en que se aplicarán las pruebas. Se sugiere que se apliquen, una prueba por día, ¿no? Entonces el docente de comunicación aplica una prueba por día. El lunes que le toca con los estudiantes aplica la prueba de lectura. Y luego el viernes que le vuelve a tocar con el mismo grado aplicará la prueba de escritura. Una prueba por día. El docente de matemática concordará ese día y esa hora con los estudiantes. ¿Qué más debe acordar el docente con los estudiantes? Debe acordar la forma de devolución de las respuestas. O sea, cómo es que el estudiante le va a devolver las respuestas. Y en este sentido, y referido a la distribución, nosotros no queremos trastocar lo que ya son acuerdos que las familias, que los estudiantes tienen con sus docentes. Ya las familias y los estudiantes tienen acuerdos con la escuela, con el director, sobre cómo entregarles material. ¿Cierto? Los directores ya tienen un procedimiento, una forma establecida, unas estrategias que sabemos que en el Perú, a lo largo y ancho de nuestro país, son muy heterogéneas, pero que se ajustan a esa particularidad que corresponde a cada realidad. Entonces, el director entregará los materiales a los estudiantes, a las familias, tal y conforme usualmente hace entrega de alimentos o de documentos o de cualquier otro material impreso a las familias o a los estudiantes. Y el maestro establecerá un acuerdo con los estudiantes de cómo presentarle, de cómo los estudiantes le van a presentar las respuestas conforme los estudiantes lo hacen habitualmente. Si habitualmente le toman una foto y se le envían, así mismo van a hacer en esta ocasión. Entonces, esas mismas formas, esos mismos medios, esas mismas estrategias, tanto de distribución como de presentación de tareas, de portafolios, de productos, esas mismas formas se van a utilizar en esta ocasión para el kit de evaluación. En la entrega, obviamente, de los materiales, que es presencial, se tienen que seguir las recomendaciones de bioseguridad que el Ministerio de Salud ha proporcionado para este tipo de fin, es decir, evitar la propagación más del virus y de la enfermedad que en estos momentos asola al mundo, ¿no? Seguimos. En la siguiente diapositiva vemos, por un lado, un ejemplo de ficha de respuestas y por otro lado unas indicaciones. ¿Por qué esta ficha de respuestas? Es una propuesta, colegas, es una propuesta. O sea, sabemos,
que el estudiante, el maestro concordó una fecha y una hora para la aplicación de la prueba. ¿Puede ser sincrónica, como nos preguntaban antes? Sí, puede ser sincrónica. Al mismo tiempo que el maestro está ahí viéndolo, si tienen esa posibilidad de conectarse mediante algún medio sincrónico como el Zoom o qué sé yo, el Skype o cualquier otra forma, lo pueden hacer de manera sincrónica o también de manera asincrónica, ¿no? Entonces, el estudiante ya concordó con el maestro una forma, un día, una fecha en que aplica su prueba, el chico resuelve su prueba, marca en el cuadernillo su respuesta, ¿cierto? Si es la A, la B, o escribe en el cuadernillo su respuesta cuando se trata de una pregunta abierta, o en el caso de la prueba de escritura, escribe el texto que se le pide a través de la consigna, y una vez que termina, lo que seguiría sería que el chico le tome una foto a cada una de las páginas que forman el cuadernillo de la prueba. Y por tanto estaría tomándole fotos a las 15 páginas, 10 páginas, 12 páginas del cuadernillo. Entonces, para facilitar eso y que le tome una sola foto a un solo documento, estamos presentando esta ficha. Entonces, el maestro debe indicarle al estudiante que debe hacer su ficha. Como ven, la ficha es muy sencilla, es fácil de construir, la puede hacer en una hoja bond, rayada, cuadriculada, de cualquier tipo de papel, ¿no? Y como ven, un titulito, ficha de respuestas de lectura, ficha de respuestas de matemática. En el caso de la prueba de escritura, no necesita hacer ficha. Luego, una tabla de 5 columnas, una columna para el número de la pregunta, y ahí va a numerar de acuerdo a la prueba que tiene. Si su prueba de matemática en tercer grado de secundaria tiene 18 preguntas, entonces el chico numerará del 1 al 18. Si en quinto grado tiene más preguntas, tiene 21 preguntas, entonces hará una ficha. En esta primera columna pondrá del 1 al número 21. 4 columnas divididas ahí para que marque A, B, C o D, la alternativa, o un espacio en blanco, como se observa en el ejemplo, en la pregunta 7, para que allí escriba su respuesta. Obviamente habrá que dejar un espacio suficiente. Bien, entonces, una vez que el chico trasladó sus respuestas del cuadernillo a la ficha, solamente a la ficha le toma una foto y la envía como habitualmente lo hace, por el WhatsApp, por el Telegram, por el correo electrónico, etc. ¿Qué pasa si no hay conectividad? Muy bien, entonces puede hacerlo a través del hilo telefónico. O, reitero, puede hacerlo de la manera como habitualmente el estudiante le hace saber que esta es mi tarea, que este es mi producto, que este es mi portafolio. De esa misma forma es como el estudiante va a hacerlo ahora, ¿no? En el caso el docente disponga de las herramientas y de las habilidades para hacer algún otro tipo de ficha, formulario, por ejemplo, un formulario de Google Forms, Google Drive, puede hacerlo, está en libertad de hacerlo. Nosotros estamos dando la suficiente flexibilidad en todo. Flexibilidad en el periodo de aplicación. No es un solo día o 3 días que estamos sugiriendo, aplíquese en estos días, qué sé yo, 8, 9 y 10 de julio. No, estamos dando todo un mes, toda la parte laborable del mes de julio, para que se tenga tiempo de que los chicos resuelvan las pruebas y que le devuelvan las respuestas al estudiante, al docente. Entonces ahí hay flexibilidad. Flexibilidad para la distribución. Decíamos, lo principal es que se distribuya el material a las familias, a los estudiantes, de acuerdo con esas formas como habitualmente lo hace. Flexibilidad para devolverle las respuestas al docente, usando la ficha, ¿no? Llamándolo por teléfono,
si en la comunidad tienen ya acordado que los docentes van los estudiantes van y dejan a un determinado lugar los productos, las tareas, y allí es donde el docente las recoge, también puede hacerlo. O sea, no queremos trastocar esas costumbres, esas estrategias ya acordadas entre los maestros y los estudiantes y familias, y entre el director y los estudiantes y familias. Bien, entonces, en síntesis, decíamos, el refuerzo tiene como punto de partida un diagnóstico. Es un diagnóstico de los aprendizajes y del estado socioemocional de los estudiantes. El kit contribuye al diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes. Diagnostica las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes en lectura, escritura y matemática. Está formulado el kit desde una lógica de la evaluación formativa. Por eso es que el docente es quien gestiona todo referido al kit, su aplicación, su análisis. No necesita devolver esto a instancias superiores. No hay que hacer ningún reporte de resultados a instancias superiores. Es para fines de diagnóstico. Y los escenarios que hemos presentado de aplicación en las escuelas que se hace enseñanza presencial, donde ya todo está pautado. Está pautado en los registros, está pautado en el manual de uso, y ahí están las pruebas. Sé que ahí ya no se necesita hacer nada adicional, solamente se necesita que el director le entregue las pruebas, todo el kit a los maestros, según el grado y según el área que enseña. Y en los casos de enseñanza a distancia, ya sabemos, a las familias les entregamos las pruebas, a los chicos les entregamos las pruebas, a los docentes les entregamos los manuales, los registros y un juego de las pruebas, ¿no? A partir de este lunes, colegas, todos los materiales de refuerzo escolar, entre ellos el kit de evaluación y una guía para hacer la distribución y aplicación en las escuelas en las que haya enseñanza a distancia, estarán colgadas en las plataformas de Perú Educa y Aprendo en Casa. También la guía de aplicación y distribución, sobre la cual hemos conversado hoy mediante esta presentación, también se las vamos a alcanzar a ustedes, para que ustedes la tengan y puedan ayudarnos en esta labor, reitero, que es fundamental. No solo fundamental, es indispensable que los kits lleguen lo más pronto posible a las escuelas. Si teníamos duda de qué hacer con los kits hasta antes de hoy o hasta antes de las semanas de la semana anterior, donde ya hemos comenzado a hacer difusión de esto y articular toda la estrategia, ahora creo que está mucho más claro. Y entonces el kit tiene que entregarse a las escuelas. Por favor, conviértanse en nuestros aliados estratégicos para que esto ocurra en estos últimos días del mes de julio y los primeros días del mes de julio. Bien, esperamos sus preguntas. Le doy pase a Pedro Alarcón para que continuemos con la siguiente etapa. Muchas gracias, Johnny Arámbulo. Muy bien, vamos a entrar entonces a lo que es el bloque de preguntas y respuestas, estimados amigos. No sin antes vamos a dar unos anuncios de la Dirección General de Educación Básica Regular. Pedimos la mayor atención, pueden seguir haciendo sus consultas a través del chat de nuestra plataforma, tanto ya sea del Zoom o del YouTube. Vamos a darle la palabra a Milagros Arango Arango en representación de la DGBR. Estimada Milagros, te damos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Espero que se me escuche bien. Te escuchamos. Bien. Muchas gracias al equipo de secundaria y al equipo de la Unidad de Medición de la Calidad por este espacio, por este espacio clarificador para todas y todos en relación al refuerzo escolar y al kit de evaluación. Efectivamente, tenemos algunos anuncios que hacerles a ustedes.
y que va en relación a que estos espacios de esta semana han sido pensados para ustedes, especialistas de DRE-UG, pero también hay unos espacios pensados para los docentes y para las familias sobre la misma temática, refuerzo escolar. Obviamente, el énfasis que se pone en cada uno de estos espacios está dirigido al público objetivo específico con quienes vamos a trabajar. Entonces, en primer lugar, les quiero anunciar que el próximo jueves, 1 de julio, se transmitirá por las redes sociales de Minedu y Peroeduca un streaming dirigido a las familias. Este streaming se va a denominar Aprendemos Juntos Estrategias de Refuerzo Escolar. Y como lo vuelvo a repetir, está dirigido a las familias, a la comunidad en general, para que tengan estas orientaciones y puedan acompañar a sus hijas e hijos en el apoyo que necesitan. Entonces, no se olviden, el 1 de julio, a través de las redes sociales de Minedu, se va a transmitir este stream. Pero también tenemos los espacios para docentes, y esta vez estos espacios se van a transmitir por Docente al Día, que ya es conocido por ustedes, está sumamente difundido, ¿sí? Sumamente apreciado y valorado este espacio, en donde se convoca a los docentes. Y la atención también va a ser por niveles. El 2 de julio, o sea, el viernes 2 de julio, al día siguiente de la transmisión con las familias, se va a realizar este webinar para los docentes de nivel inicial. El 9 de julio está dirigido el webinar de Docente al Día para docentes de nivel primario. Y finalmente, el 16 de julio para docentes del nivel secundario. Así como ustedes saben, a través de Peroeduca, a través de los distintos medios, también se transmite o se va dando el anuncio de estos webinar de Docente al Día, y ahí también pueden mirar toda la programación, en todo caso, del mes de julio. El propósito de estos webinars dirigidos a docentes es poder brindarles orientaciones para, en el caso de inicial, para acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y dar continuidad en el desarrollo de sus competencias. Y en el caso de primaria y secundaria, poder reportar el progreso de los estudiantes vinculándolo con el refuerzo escolar y la continuidad de los aprendizajes. Entonces, no se olviden, tenemos estos cuatro fechas dirigidas a distintos público objetivos, ¿sí? Les agradecemos por la discusión que desde ya van a hacer en sus respectivos ámbitos. Muchas gracias. Continuamos entonces, Pedro. Gracias, Milagros Arango de la DGBR. Vamos entonces, estimados amigos, a pasar a lo que es el bloque de preguntas y respuestas. No sin antes comentarles que se está grabando esta asistencia técnica, lo que va a permitir que en la siguiente semana podamos tenerlo a través de la plataforma edutalentos.pe. Asimismo, tengan en cuenta que todas las consultas que se desarrollan a nivel del chat del Zoom y del YouTube van a estar en un balotario, en una matriz de preguntas frecuentes que también vamos a colgar a nivel de la red, a través de la plataforma edutalentos.pe. Lo que vamos a hacer ahora es haber priorizado un conjunto de preguntas más abarcativas que nos puedan dar claridad de todo lo que ustedes están consultando. Y también para comentarles que los PPT se están pasando a través de la encuesta de satisfacción. Les pedimos por favor realizar esta encuesta que se acaba de colocar tanto a nivel de la plataforma Zoom como en el YouTube. Una vez realizado este registro de satisfacción, de encuesta de satisfacción, vamos a poder acceder a los PPTs. Pedimos por favor realizar ello de la manera más rápida para que ustedes puedan acceder a todos los materiales. Bien, dicho ello, vamos entonces a entrar al bloque de preguntas y respuestas. Vamos primero con el equipo de secundaria, y para ello nos acompaña María Zenia Guerrero. Estimada María, te damos la palabra. Buenos días, gracias. Nuevamente nos encontramos para resolver las preguntas. Nuestros colegas nos han planteado, por ejemplo, si Aprendo en Casa brinda ya las experiencias de aprendizaje que deben ser diversificadas por los maestros, ¿en qué momento pueden trabajar las guías de refuerzo? ¿Las hay en las áreas que se ha identificado que necesitan este refuerzo? Aquí es necesario
entender lo siguiente. A ver, en la línea de tiempo que nos comentaba Magnolia, los estudiantes que el año pasado han desarrollado competencias, se entiende en su institución educativa, con la mediación del docente, pero en algunas no han alcanzado al menos B, ¿no? U 11, según sea el grado, para el año 2020. Entonces, estos chicos terminaron en el acta de evaluación de diciembre con ese casillero en blanco. Entonces, luego, en esas competencias desarrolladas por la institución educativa, ¿no? Que mínimamente son las de la 193, pero pueden haber más, y que por eso yo puse un ejemplo de diseña, ¿no? Porque puede haber una institución educativa que haya desarrollado el año pasado diseña, y entonces también tiene recursos allí. Tiene recursos para indaga, tiene recursos para explica. Pero entonces, este estudiante que terminó con el casillero en blanco en diciembre, recuerden que viene de haber tenido una carpeta de recuperación. Se entiende que la institución educativa tomaba como referencia, pero hacía sus propias también carpetas de recuperación, si así lo creía conveniente, si así lo necesitaban también sus estudiantes. Entonces estas fueron alcanzadas, fueron valoradas. Vamos a suponer que no mostró mayor progreso el estudiante, y entonces el profesor, en base a ello y todo lo que configuró la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces ha iniciado unas actividades de consolidación que están por concluir a este periodo, ¿no? Porque eran de marzo hasta junio, pudo haber terminado antes también. Entonces, en aquellas competencias que en su institución han desarrollado y el estudiante necesitaba avanzar porque no mostró mayor progreso. Entonces, ahora, si eso es así, ¿no? Como resultado de la valoración que nuevamente se haga, se ve que el estudiante aún necesita mayor tiempo, ¿no? Sea en la competencia explica, sea en la competencia indaga, o sea en la competencia diseña, si así lo ha desarrollado una institución. Entonces, las experiencias de aprendizaje que están planteadas en Aprendo en Casa, recuerde que esta vez es un recurso, porque han pedido que haya mayores espacios para la diversificación, para que la institución educativa plantee, ¿no? Las propias actividades, ¿no? O plantee totalmente una nueva. Entonces, se entiende que en estas experiencias de aprendizaje usted puede encontrar, si son de las competencias que requieren sus estudiantes, un periodo de consolidación, un periodo de reforzamiento ahora, hacer actividades complementarias, preguntas adicionales más finas que le permitan detenerse justo en aquellas necesidades, ¿no? Por ejemplo, en las dos capacidades de la competencia diseña que yo he mostrado, tanto en la capacidad de diseñar la alternativa como la de implementarla y validarla. Entonces, yo me detengo, ¿no? De manera más fina en esas actividades, ¿no? O puede ser en la de indaga. De repente, cuando yo apliqué la evaluación diagnóstica y a lo largo de la consolidación, yo me he dado cuenta que el estudiante no organiza los datos cuantitativos y solamente se centra en los datos cualitativos. Entonces, se entiende que en la consolidación yo me he ido deteniendo, alcanzándole de repente preguntas para que se fije, acompañándole, dándole un ejemplo, dándole una información adicional, mira, se organiza así, etc. Entonces, pero si yo veo que sigue, entonces, de la experiencia que yo tengo, yo puedo plantear preguntas que le ayuden a detenerse un poco más a ese grupo de estudiantes que están requiriendo ese apoyo. No puedo alcanzarle una información adicional. Entonces recuerden que hay momentos de mediación en las que si yo sé que esas son las necesidades, yo voy abordándolas, ¿no? Y le pueden servir a otros para ir consolidando y a otras para ir desarrollándolas. Entonces, pero también hay momentos en que hago retroalimentación y hay momentos en que hago incluso más atención, ¿no? Me dedico más a estos estudiantes, ya sea en las horas de atención al estudiante o en los momentos de retro que son enormes ahora por las características del servicio, ¿no? A distancia, y que me voy dedicando a mis estudiantes. Entonces, las experiencias de aprendizaje
2021 que están planteadas, al ser las competencias que van en progresión, entonces esas mismas me pueden servir a mí como maestro para plantear preguntas más desagregadas, recursos complementarios, información, mayor mediación, mayor acercamiento para que el estudiante pueda progresar. Estos otros recursos que hemos venido presentándoles ahora en la matriz y que ustedes pueden encontrar son adicionales. Hay múltiples recursos. ¿Pueden haber otros que el docente plantee? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, y tenemos en el periodo de refuerzo de julio hasta diciembre, ¿no es cierto?, para ir poco a poco, de repente deteniéndonos mucho más en aquello que el estudiante aún requiere nuestro apoyo. El estudiante no sigue sin poder organizar, no se da cuenta que de repente tiene muchos datos en la indagación y no los puede sintetizar. Entonces me dedico a ello de tal manera que yo puedo aplicarle incluso aquella misma indagación que me sirvió para diagnosticar y decirle, bien, ahora que tú ya sabes esto, a ver cómo vamos haciendo de nuevo la indagación y a ver cómo organizas tus datos. Entonces, hay una serie de recursos que el docente puede tomar, adecuar, elaborar a necesidad de sus estudiantes. Hay otra pregunta que dice, las competencias de las demás áreas, las que no están priorizadas por la norma, entran en el refuerzo escolar, ¿cómo se va a desarrollar? Igual, tiene relación con la anterior, ¿no? Entonces, recuerden que las competencias son las mismas y se van desarrollando en un continuum, como lo ha explicado Magnoli. Entonces, y Pilar también. Entonces, las competencias que priorizó, seleccionó la institución educativa el año pasado, tenían que ser al menos las que están planteadas en la 193, pero pueden haber desarrollado otras, ¿no? Entonces, por eso siempre se dice como mínimo la 193, porque dependiendo, hay institución y cada institución ha planificado. Entonces, se entiende que sobre eso el profesor o la institución educativa ha planteado una carpeta de recuperación, está consolidando y va a reforzar, ¿no? Entonces, esas otras se siguen desarrollando de acuerdo a las experiencias y de acuerdo a las necesidades que tiene el estudiante, ¿no? Tal como lo plantea la norma. Luego dice, los estudiantes que pasan a refuerzo escolar solo trabajan este material propuesto por refuerzo escolar. No, es una pregunta recurrente, como vemos. Hemos dicho que no es exclusivo, es un recurso adicional que le va a ayudar, tiene una serie de posibilidades que le van a ayudar a detenerse o a prestar ayudas específicas, focalizadas, para que la competencia en su conjunto pueda progresar. Entonces, los recursos, en resumen, son las propias experiencias de aprendizaje 2021 y que se están desarrollando con actividades más finas, complementarias, adicionales, mayor acercamiento al estudiante, ¿no? Mayor ayuda, mayor mediación. Eso por un lado. Por otro lado, estos otros recursos. Mis estudiantes no logran argumentar en base a las evidencias científicas. Entonces yo, profesora, elaboro para la experiencia que estoy planteando en este año, digo, me voy a detener porque acá suelen omitir esto. Entonces planteo unas 3 o 4 evidencias y le presento a mi estudiante, ¿no? Entonces, mira, compara una con la otra. ¿Qué nos sugieren estas evidencias? Entonces, ¿cómo las incluirías para decir las razones de la idea que estás afirmando, etcétera? Entonces, planteo una adicional, tomo estas de los enlaces y de los enlaces que están vinculados a Peroeduca, etcétera. Luego dice, el refuerzo escolar inicia en julio, pero es para los que no lograron lo previsto. ¿Cómo trabajarán los de continuidad y refuerzo? Hemos dicho que estos procesos, el estudiante que estuvo el año pasado en segundo grado, hoy está en tercer grado, ¿no? Por promoción guiada. Entonces está desarrollando su año escolar tercer grado y ha tenido mayores detenimientos para sus procesos de consolidación, pero si va a requerir también procesos de reforzamiento, hemos dicho con esas características adicionales, o también en aquellos momentos
específicos de atención diferenciada que tenemos de atención al estudiante. Por ejemplo, finalmente dice, por ejemplo, los estudiantes que vienen trabajando en el 2021 quinto de secundaria y necesitan refuerzo escolar, los recursos que se van a utilizar son de cuarto de secundaria. ¿Quién se hace cargo, el de quinto o el de cuarto? La competencia es la misma en progresión, ¿no? Entonces, con las experiencias de ahora, de acuerdo a lo esperado el 2020, entonces yo pongo atención, por eso estamos diciendo, hacemos preguntas más finas, nos detenemos acá, alcanzamos una información, un ejemplo, preguntas inductivas, etc. Entonces, puede ser así. Y hay una serie de recursos que usted puede elegir, ¿no? Entonces, el docente lo que tiene es una disponibilidad, una batería de recursos, siendo las propias experiencias de este año, que pueden ser graduadas, para que el estudiante pueda avanzar en aquello que estaba anudado. El estudiante está en tercer grado, para el caso del ejemplo, el estudiante, ¿qué docente se hace cargo? ¿El de quinto o el de cuarto si el estudiante necesita reforzar cuarto? El estudiante que lo tiene, el profesor que lo tiene a cargo. Profesor de quinto grado, con él está el estudiante. Recuerde que es la misma competencia, por eso es que hay toda una identificación de análisis, mediante análisis de evidencias de la competencia que hemos venido desde la evaluación diagnóstica, consolidación, y ahora otra vez que vamos a detenernos a mirar cómo está para determinar si va a reforzamiento o no. Esas son las principales preguntas para el caso de ciencia y tecnología, Pedro. Gracias. Muy bien, entonces ahora pasamos con José. Hola, Pedro. Gracias. Bien, aquí hay unas preguntas ya un poco más generales respecto al tema del reforzamiento, lo que hemos visto ya en estos minutos. Y hay una pregunta que plantea y nos dice, ¿qué áreas están priorizadas en la plataforma donde están colocando las guías de recursos para el refuerzo escolar? Bien, en primer lugar, como ya se ha ido dando, se están consolidando algunas ideas aquí en la reunión, la guía, y así como los textos, los cuadernos de trabajo, son recursos que en este caso van a permitir hacer la identificación en primer lugar del reforzamiento y luego ya hacer el proceso, ¿no?, de acompañamiento. Y la guía como tal, en todo caso, ya es un recurso que se ha preparado, digamos, para los docentes, para que puedan identificar de manera un tanto más precisa, digamos, algunos recursos y el uso de algunos materiales con la cual cuenta la institución. Pero eso no, como ya se ha indicado, no es lo único con la cual se puede trabajar, ¿no? También pueden haber otros recursos que pueden ser incluso elaborados por el mismo docente. Están también el tema, ¿no?, de fichas adicionales, las experiencias de aprendizaje como tal. Entonces, el tema de la priorización que se está mencionando aquí respecto a la guía de los recursos, pues solamente está como tal, ¿no?, como recurso, como ayuda para el docente. Y bueno, en este caso particular se ha puesto énfasis en el tema de abordar el área de comunicación, ciencias sociales, de PCC, ciencia y tecnología y matemática, ¿no? Y bueno, y las características y particularidades ya se han ido mencionando al momento de la intervención que hemos tenido. Acá también se menciona una pregunta donde dice, ¿qué debemos priorizar? Las evidencias de aprendizaje que ya tenemos de los estudiantes a partir del uso de los textos, recurso del aprende en casa, o es preferible usar el kit de evaluación diagnóstica de la UMC, ¿no? Entiendo que la pregunta va para el tema de identificar las necesidades. Bueno, acá es la combinación de todas, ¿no? Dado que en unas láminas que presentó Magnolia, ahí se presenta un proceso, digamos, de identificar estas necesidades, de analizar el recojo de información, donde ahí
podemos utilizar los fascículos que ya, con los cuales ya se cuenta, las evidencias, el portafolio que el estudiante ya tiene y algunos elementos complementarios, ¿no? Lo mismo el tema de analizar o utilizar también el kit de evaluación, que también es parte que es un recurso complementario, un recurso más que tenemos y que uno de sus propósitos es de contribuir pues a identificar qué estudiantes, así como las demás evidencias, qué estudiantes pasaría a este proceso de reforzamiento. Entonces, esa sería la pregunta que nos plantean. Yo creo que acá es una combinación de recursos que podamos nosotros identificar y de acuerdo también al contexto en el cual estamos, va la pertinencia de su uso, ¿no? Hay una pregunta que también aquí nos plantean, es para el refuerzo escolar, utilizando los insumos que ya tienen los estudiantes. A ver, aquí la idea es que, ¿qué es lo que utilizamos para el refuerzo escolar, ¿no? Los insumos que ya se cuentan o solamente el kit de evaluación, ¿no? Entonces, el kit de evaluación, como también lo ha manifestado el colega de la UMC, es un recurso que ayuda, que complementa y que contribuye a identificar qué estudiantes están con esa necesidad de aprendizaje que obviamente en este proceso que continúa de julio hacia adelante, pues se van a ir alcanzando, ¿no? Entonces, aquí no es una cuestión única si yo solamente utilizo por un lado los insumos que ya conocemos y que se han mencionado, o el kit de evaluación, sino es una combinación de todas, ¿no? Y ahí ya depende de cómo nosotros identificamos cuál en su debido momento podemos darle el mejor uso, digamos, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo de la institución, el trabajo colegiado de los colegas, de las áreas en específicos, va a ser también clave para ello, ¿no? Acá también hay otra pregunta respecto también al kit. Dice, ¿el kit va a determinar si el alumno va a refuerzo o no? ¿No? Ya en la última parte le escuché al colega de la UMC, donde decía de que el kit de evaluación es un recurso que contribuye, ¿no?, al diagnóstico, ¿no?, que se quiere realizar y que se va a utilizar en estos días como culminación del periodo de consolidación, ¿no? Acá hay que hacer énfasis de que también los docentes en este proceso de la evaluación formativa, en estos meses ya ha trabajado, ya cuenta con información, ya tiene evidencias, insumos que le van a permitir también a partir de ello identificar esas necesidades de aprendizaje de aquellos estudiantes que van a requerir refuerzo, ¿no? Entonces, en el kit de evaluación, en todo caso, se reitera, es un recurso un recurso, así como los que ya hemos mencionado, que suman a esa identificación. Entonces, eso serían las preguntas que podemos responder por ahora. Y bueno, te doy el pase, Magnolia, para continuar con la reunión. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿qué tal? UMC sigue en el rol de preguntas y en este caso voy a mencionar lo siguiente. Primero, reiterar el hecho de que todos los materiales de refuerzo escolar van a estar colgados a partir del lunes 28 de junio, es decir, de este lunes próximo. Segundo, igual, con el ánimo de facilitar un poco las cosas para ustedes, colegas, podemos, y de hecho vamos a enviar el material que se ha usado hoy día, la guía, y los kits a sus respectivos correos, ¿no? Y una vez que estén en la plataforma de Aprende en Casa de Perú Educa, ustedes pueden descargarlos para que también puedan
acceder a ellos por este medio, ¿no? Se está enviando estos materiales a las direcciones de gestión pedagógica para que desde ellas, de la dirección de gestión pedagógica, puedan ser distribuidas a los especialistas respectivos según el área, ¿no? Por otro lado, insistir en que las UGEL, las DRE, no van a hacer ningún recojo de información o de los resultados del kit. Así como los docentes tampoco van a informarles a las UGEL o a las DRE de los resultados del kit. Reitero una vez más, el kit es un conjunto de herramientas de evaluación formativa que se circunscribe al aula y que tiene la finalidad de diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. No es para hacer reportes, no es para determinar ahí algo sobre la base de sus resultados, no. Es simplemente para esto. Y reitero la idea, es de diagnóstico, de contribuir al diagnóstico. Quiere decir que el kit es un insumo entre los varios que se han presentado hoy que puede utilizar el maestro para hacer el diagnóstico necesario ahora, al final del periodo de consolidación. Entonces, en ese sentido, si tiene esta finalidad diagnóstica, el diagnóstico tenemos que hacerlo de todos los chicos. Tenemos que diagnosticar los aprendizajes de todos los chicos. Tenemos que saber cuáles son las fortalezas, los avances, los progresos, ¿no? Y es posible que algunos chicos ya hayan logrado lo que se esperaba que lograran al final del periodo de consolidación. Entonces hay que diagnosticar los aprendizajes de todos los estudiantes. Por tanto, el KIC debe ser aplicado a todos los estudiantes. Recuerden que la evaluación formativa genera sistemáticamente oportunidades frecuentes para que el estudiante pueda demostrar sus aprendizajes y el docente pueda identificar cuáles son sus logros y cuáles son las dificultades que va teniendo en el camino, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Recuerden, la evaluación formativa es evaluación para el aprendizaje, ¿no? Para monitorear el aprendizaje, para acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Por ello, es que el KIT es una herramienta que va en ese sentido, que va a ayudar a saber en lectura. Por ejemplo, en la prueba, un estudiante y el conjunto de los estudiantes, ¿en qué fallaron más? ¿En qué acertaron más? ¿A qué capacidades está asociada esa pregunta, que es la que menos acierto tiene? ¿A qué capacidad está asociada esa pregunta que mayor acierto tiene? ¿Cuál es el conjunto de los estudiantes que tiene más porcentaje de acierto, de error? Estos errores, ¿a qué dificultades se deben? En matemática lo mismo, ¿no? El chico comete un error de cálculo, ¿y a qué dificultad hay a la base de ese error de cálculo? El chico comete un error que lo relacionamos con que vemos que está en primer grado de secundaria y aún no consolida la noción de número. En escritura, de repente puede ser que notamos que tiene mayores dificultades en cuanto a la organización de la información, al uso de los referentes, en fin, y entonces allí es que el docente va a hacer mayor incidencia.
También habíamos mencionado que la aplicación supone mucha flexibilidad y si el docente cuenta con recursos para hacer algún tipo de formulario o virtualizar algún tipo de formulario, muy bien, bienvenido sea. Si el docente a lo largo de los meses, desde el año pasado hasta ahora, nota que todos sus estudiantes están en posibilidad de poder recibir una ficha, la ficha que proponemos nosotros, entonces, y el docente quiere hacer la ficha y él quiere enviársela a los estudiantes, bienvenido sea. Lo felicitamos en ese caso al colega por tener esa iniciativa de él mismo elaborar la ficha y enviársela por correo o por WhatsApp a sus estudiantes para que sus estudiantes solamente la completen y luego se la devuelvan igualmente en un archivo de Word, en un archivo de Excel. Son iniciativas que pueden tomar los docentes. Lo que estábamos viendo nosotros era, primero, que la entrega sea en físico. ¿Por qué? Porque la entrega en físico permite llegar a todos, no solo a aquellos que tengan conectividad, no solo a aquellos que tengan internet y un dispositivo para usar y recibir entonces allí el kit, las pruebas, la ficha. Queremos llegar a todos por una cuestión de inclusión. O sea, si somos inclusivos, tenemos que llegar a todos los estudiantes. Por tanto, una manera de garantizar que llegamos a todos los estudiantes es entregarles el material que ya está impreso. Si los docentes estiman que existe una forma de garantizar ese mismo grado de inclusividad para llegar a todos los estudiantes, bienvenida, pero pensamos que entregar el material en físico a todos los estudiantes garantiza que todos lo tengan. Sobre cuestiones relativas justamente al acceso del material, que nos mencionaban, ¿qué pasa si hay nuevos estudiantes que se incorporaron durante el año escolar, los cambios que se han producido entre el año pasado y este año en la población estudiantil? En esos casos, la oficina que está recibiendo todas estas cuestiones particulares que se presentan o que se pueden presentar en las diversas UGEL es la Dirección General de Recursos Educativos. Allí, colegas, direccionen ustedes sus consultas. Además, colegas, ya, esta es una estrategia articulada, no solamente está UMC y EBR, no, está también la Dirección General de Recursos Educativos, está también todo lo que concierne a los ATAC, a la asistencia técnica articulada territorial. Con ellos también pueden contactarse y hacer sinergia para resolver problemas relativos a todo lo que tenga que ver con el kit. Igualmente, los coordinadores territoriales ya están enterados, capacitados, se han articulado a la estrategia de refuerzo escolar y con ellos también se puede coordinar para resolver cualquier problema relativo a que los kits no llegaron completos o estos desfases que se producen pues porque nuevos estudiantes llegaron a la escuela. Todo eso se puede hacer sinergia la SUGEL con los ATAC, con los coordinadores territoriales que el ministerio tiene en las diversas regiones, ¿no? ¿Por qué solo kits en las áreas que hemos mencionado? Bueno, existe ahí una tensión entre los recursos que pueden gastarse y las áreas a las cuales uno puede destinar. Se han elaborado kits, mis estimados colegas, para los 11 grados de la escolaridad, evidentemente para todos los estudiantes peruanos. Entonces hay que considerar el volumen de impresión, distribución, y todos esos recursos también nos limitan. Lamentablemente somos un país que no dispone de todos los recursos que nos gustaría disponer para elaborar kits en todas las áreas y poderles hacer llegar también esta herramienta en otras áreas. Por lo pronto tenemos kits en lectura, matemática y escritura.
Los resultados del kit dijimos que no generan una calificación, sino generan un diagnóstico, ¿no? Otra vez reiterar esa idea. Y bueno, con eso estaríamos dando respuesta a todas las preguntas que he podido, tratado de agruparlas para poder responder de manera conjunta a varias inquietudes y preguntas que existían al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny Arámbulo. Vamos a pasar rápidamente ya a las palabras de despedida. En ello le damos la palabra en representación de la Dirección General de Educación Básica Regular a Milagros Arango. Estimada Milagros, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Pedro, por el pase. Solo nos queda reiterar el agradecimiento a todos ustedes, los especialistas de DRE y UGEL, que nos han acompañado del nivel secundaria, que nos han acompañado esta mañana. Ha sido todo un ciclo fuerte que hemos iniciado desde la semana pasada, como una apuesta para seguir fortaleciendo sus capacidades, también para brindarles información de primera mano en relación tanto al registro de CIAGIR, que fue las videoconferencias que se trabajó la semana pasada y se culminó el lunes, y este ciclo entre el miércoles y hoy viernes que estamos cerrando en relación al refuerzo escolar como una oportunidad de seguir consolidando aprendizajes. Nuestro agradecimiento inmenso también a este trabajo articulado que han hecho los especialistas del nivel secundaria, de la Dirección General de Educación Básica Regular, a la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en ámbito rural, y por supuesto a la Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes por este trabajo articulado de parte de la directora de la DIGEBER. Muchísimas gracias por este espacio y seguimos en comunicación a través de los distintos medios oficiales del Ministerio de Educación, en donde se hace difusión de las siguientes acciones, videoconferencias, webinar, dirigido a los diferentes actores. Ustedes como especialistas, a padres y madres de familia, y también a nuestros directivos y docentes. A seguir cuidándonos, por favor, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milagros Arango, en representación de la Dirección General de Educación Básica Regular. Con nosotros entonces será hasta una nueva oportunidad, no sin antes recordarles que los materiales se van a alcanzar a través de la encuesta de satisfacción que se está colocando en estos momentos. Les pedimos por favor realizar este registro y les va a aparecer un enlace con el cual ustedes van a poder acceder a estos materiales. Así también como recordar que tanto el video como las preguntas, todas las preguntas que hayan realizado tanto en Zoom como en YouTube, se van a colgar en la plataforma de Talentos con la respuesta específica. Entonces, con ello, muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de secundaria integrada y a la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.